Patria, damos inicio a la sesión. Tomen asiento, por favor. Tenemos actas anteriores. Bien sentados en salida. No sé si le puso porque lo que tengo nomás. Sí, siempre. Muy bien. Estimados colegas, le solicito al secretario que dé lectura a la cuenta, por favor. Señor secretario, dé lectura a la cuenta. Señor presidente, se da cuenta de los siguientes documentos. Proyecto de ley, iniciado en moción de los diputados señores Brito, Castro, don José Miguel, Celis, don Ricardo, Desbordes, Flores, don Iván, Mayado, don Miguel, Monsalve y Vidal, y de las diputadas señoras Orsini y Parra, que modifica el Estatuto del Personal de Carabineros de Chile para incorporar normas de protección en favor de funcionarios que denuncian irregularidades y faltas al principio de probidad. Boletín 12.654-25. Proyecto de ley, iniciado en moción de los diputados señores Durán, don Eduardo, Desbordes, Durán, don Jorge, y de las diputadas señoras del Real y Muñoz, que modifica el Código de Justicia Militar para aumentar la pena del delito de maltrato de obra a carabineros cometido con ocasión de una manifestación pública, boletín 12.360-25. Solicitud del presidente de la Comisión de Seguridad de la Asociación Chilena de Municipalidades, señor Henry Campos, para postergar la participación de dicha entidad para el martes 16 de enero del presente año, con el objeto de entregar su opinión sobre el proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, fortaleciendo el rol preventivo de los gobiernos locales. Boletín 12.228-06. Correo electrónico del profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Vigo Portales, señor Mauricio Duche, por el cual comunica que respecto al proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, fortaleciendo el rol preventivo de los gobiernos locales, boletín 12.228, no está dentro de su especialidad, por cuanto no podrá realizar un aporte significativo, no podrá hacer un aporte significativo en esta materia. Y finalmente, reemplazo del diputado señor Nicolás Noman, que reemplaza al diputado señor Cristian Moreira en la sesión de hoy. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Ofrezco la palabra sobre la cuenta, colegas. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Puntos varios, colegas. Colega Yoman, tiene la palabra. Gracias, presidente. En realidad quería hacerle una solicitud en vista, bueno, saludar primero al ministro presente, también a la subsecretaria, hacer una solicitud a esta comisión, a ver si lo tiene a bien, para tener una sesión especial de la Comisión de Seguridad. En vista de los hechos, me parece que estamos frente a una situación bien compleja de seguridad pública, en donde tenemos al ministro del Interior en particular, contradiciendo dichos de ex generales de carabineros, que me parece que es preocupante, porque finalmente es la relación que tiene hoy día el gobierno con la institución de carabineros la que también se ve, o posiblemente se ve, cuestionada, y me parece que es necesario frente a esa situación poder tener una sesión especial, presidente, en donde podamos conversar de la situación, citar al ministro del Interior para esos efectos y también citar al general actual de carabineros, si es que es posible también citar al ex general para que nos pueda contar qué es lo que está sucediendo. Me parece que es preocupante al menos, y para esos efectos creo que nosotros tenemos también por lo menos la preocupación como diputados, ya que estamos en esta comisión, para poder generar esa instancia, presidente. No sé si puede dar su opinión. Muy bien, lo voy a informar dentro de lo que significa el contexto de la orden del día. Se lo informo de inmediato, si me espera un segundito. ¿Puntos varios, colegas? ¿Puntos varios? Muy bien. Pasando a la orden del día, estimados colegas, y solicito al secretario, antes de iniciar, que dé lectura a los reemplazos del día de hoy. Presidente, hay un solo reemplazo del diputado señor Nicolás Noman por el diputado señor, diputado Moreira Noman. Exacto. Muy bien. La sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. El ministro del Interior y Seguridad Pública, señor Andrés Chadwick, se encuentra presente
Le aprovechamos a dar la bienvenida a usted, ministro, y a la señorita subsecretaria también, que habían sido invitados para poder presentar el proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades para fortalecer el rol preventivo de los gobiernos locales, de acuerdo al boletín 12.228/06, con urgencia calificada como suma. En este contexto, y también en la misma línea que usted plantea, colega Jomans, solicito a la comisión que pudiésemos ampliar la tabla o la convocatoria más bien hecha al señor ministro en orden de que pueda aclarar los últimos acontecimientos, más bien algunos dichos publicados por prensa en relación a el asesinato del señor Camilo Catrillanca. Para esto, estimados colegas, les solicito el acuerdo. Muy bien. Acordado. En este escenario propongo lo siguiente. Destinemos una hora, la primera hora, para hacerle las preguntas al ministro del Interior respecto de lo que ha acontecido sobre el caso Catrillanca, hacer las preguntas y luego darle la posibilidad a que el ministro responda dentro de esa hora. Estamos hablando de 17:30 a 18:30. La segunda hora tenemos que cumplir con la orden del día y en ese escenario entonces iniciaríamos la discusión del mencionado proyecto del boletín 12.228. Y para eso le ofrecemos la palabra al ministro del Interior para que se suscriba a la presentación del proyecto y a la subsecretaria Martorell, ¿ya? Y esa sería la segunda hora de 18:30 a 19:30. Entendiendo que la orden del día además mencionaba que asistiría, aparte del ministro del Interior, de la subsecretaria de Prevención del Delito, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, don Felipe del Pin, que excusó su asistencia dejándola para la siguiente sesión, de tal manera de que en un momento el secretario, cuando pasemos al punto, leerá el listado de las personas que han sido invitadas de acuerdo a lo que ustedes propusieron y que han confirmado o que han desistido de participar en esta discusión. Si hay tiempo, estimados colegas, deberíamos comenzar la discusión en general de un proyecto iniciado en moción de los diputados Flores, Zafirio, de las diputadas Carvajal y Hernando, y de los exdiputados Chávez, Morano, Pilovsky, Rincón y la exdiputada Andrea Molina, que modifica el Código Penal para sancionar la seducción de menores por medios virtuales, boletín 9.901. Ahí yo creo que no vamos a tener tiempo solamente para que propongamos los invitados. Y también iniciar la discusión general del proyecto de ley originado en la moción de las diputadas señoras Cariola, Hertz, Rojas y Vallejo, que modifica el Código Penal en materia de tipificación del delito de violación, de acuerdo al boletín 11.714, que el primero viene de la Comisión de Familia, este otro viene de la Comisión de Constitución, respecto de la relación no consentida. Y también les pido que propongamos invitados. Si estamos de acuerdo en lo que les acabo de proponer para poder ordenar la sesión, les ofrezco la palabra, estimados colegas, en la primera parte respecto de las preguntas que ustedes quisieran hacerle al señor ministro del Interior. Le voy a pedir, el secretario me acaba de recordar, que como tenemos una hora, le solicito que ajustemos el tiempo de las preguntas más allá de una intervención que podemos concretarnos, ojalá no más allá de 3 minutos, como lo hemos hecho en otros casos, para que podamos darle tiempo a todos los miembros de la comisión y también dar tiempo a las preguntas. Ofrezco la palabra, estimados colegas. Ofrezco la palabra, colegas, para hacerle preguntas al ministro. Muy bien, le ofrezco la palabra al señor ministro para que exponga la situación que se ha dado en el contexto de los medios de comunicación y que dice en relación con información que en principio no se habría dado a la prensa, ni tampoco había sido comunicada oficialmente, ni tampoco a esta comisión.
en la que se habría omitido información importante respecto de lo que había ocurrido en las primeras horas de la muerte del comunero Catrillanca. Hay una relación que algunos medios de comunicación han hecho respecto a lo que ocurrió el día 14 de las reuniones acontecidas en la Araucanía la noche del 14 y la madrugada del 15. Luego el testimonio del subsecretario Villa, que lo mencionamos en la reunión pasada, respecto de que sí habrían habido otros videos que no se mencionaron en la comisión, pero que en su momento pareciera que tenían que ver más bien con el contexto del operativo más que en el sitio del suceso. Ese es un punto que nos complica porque la verdad es que en una primera aproximación aparece como un ocultamiento de información, pero entiendo que eso fue, y me estoy contestando a mí mismo de acuerdo a lo que estamos viendo y hemos estado leyendo, y que aparentemente se concentra como la única novedad del día 12 de diciembre el video en que uno de los 4 policías de la avanzada sí tenía en su cuerpo, digamos, y que da cuenta del momento de los disparos. Lo que a nosotros nos preocupa, ministro, es que el problema, y aquí voy a dar, no digo nosotros, voy a dar una opinión personal y me dirijo directamente a usted. Y mi opinión personal es que un problema de orden, de jerarquización, de respeto a los principios y a la doctrina de la Policía de Carabineros hoy día está salpicando para todos lados. Es una opinión personal, por cuanto, en definitiva, los acontecimientos sucesivos indican que al interior de la propia institución se habrían estado generando mentiras individuales que se transforman en mentiras institucionales. Esto hoy día yo creo que está afectando, más allá de la institucionalidad de Carabineros, una institucionalidad nacional. Y dejo mi comentario personal también respecto de las últimas noticias sobre justamente la conversación esta difusa, porque esa tiene que explicarla usted, y le ofrezco la palabra para que dé cuenta de todo el contexto en que se han venido dando los acontecimientos, ministro. Le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señoras diputadas y diputados. Le agradezco la invitación que me hiciera llegar y que de inmediato acepté para estar presente en la sesión del día de hoy. Y lo hago con especial deferencia por esta comisión porque estamos discutiendo en la sala del Senado el primer proyecto de modernización y de reforma de Carabineros, y por eso, aunque el presidente del Senado me quedó mirando, pero le dije que tenía que estar aquí en la comisión para luego volver a la sala del Senado. Quiero, señor presidente, darle a conocer las situaciones que han sido objeto de informaciones y de opinión pública en los últimos días, sin de no reiterar o repetir hechos o situaciones que ustedes han conocido pormenorizadamente y que me tocó responder también en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara y en la interpelación de la Cámara que ustedes estuvieron presentes. Pero frente a frente a los hechos más que han concitado la preocupación, y lo decía la señora diputada, que aparecía elementos de contradicción o que hubiese habido alguna intención de no dar a conocer una información. Quiero plantearlo casi en términos horarios. Y esto, señor presidente, que les planteo a ustedes, lo declaré en mi calidad de testigo ante el Ministerio Público, ante el fiscal regional, hace ya más de, o alrededor de 3 semanas atrás, en la cual di cuenta de lo que les voy a relatar en este momento. El día 14 de noviembre, cuando se produce el lamentable homicidio de Camilo Catrillanca, la primera información que recibo yo como ministro del Interior me la entrega el subsecretario Rodrigo Villa. Y me la entrega, señor presidente, porque con él se habían contactado y le habían enviado una orden, yo no sé cuál será el nombre administrativo,
en que Carabinero le daba cuenta señalándole que era una información preliminar y un procedimiento en desarrollo, en que le da cuenta del robo, que ustedes bien conocen, que se produjo en la escuela de Ercilla, y le señala que se han desplegado los medios, porque son divisados por el helicóptero institucional, los autos que han sido robados, entregando información al personal, logrando el GOPE ubicarlos, generándose un enfrentamiento con los antisociales, resultando uno de estos lesionados siendo trasladado al hospital local de Coyipulli. Por el momento se han recuperado 2 vehículos. No hay carabineros lesionados, información preliminar y procedimiento en desarrollo. Esta es la primera información que se recibe en el Ministerio del Interior. A raíz de esta primera información y por la gravedad que esto representaba, obviamente solicitamos y empezamos a trabajar para efectos de poder recopilar la mayor información posible que nos permitiese tener una idea de qué es lo que había ocurrido en la comunidad de Temocurcuy y cuál había sido el procedimiento que había terminado con la muerte de Camilo Catrillanca. Durante esa tarde, señor presidente, yo me comuniqué en distintas oportunidades con el ex general director de Carabineros, con el general Soto, solicitándole que pudiésemos y que me fuese acompañando la mayor información posible, información que hasta durante el curso de esa tarde era una información parcial, en desarrollo, preliminar. La operación se estaba aún realizando, los autos todavía estaban en un procedimiento de salida desde la comunidad de Temocurcuy. Se informaba de que Camilo Catrillanca estaba herido y había sido llevado a Ercilla, y después el fallecimiento. Y durante toda la tarde estuvimos tratando de recopilar información que fue dada en la medida que los hechos se iban desarrollando, parcialmente. No había una información integral, no había una información que pudiese ser aún o que pudiese dar certezas. Y yo le informé al señor fiscal que en el curso de las distintas gestiones que hicimos para ir formándonos o para ir recopilando información, había tenido un contacto con el general que estaba a cargo de la unidad de control y de orden público de la Araucanía, o sea, el general que era la máxima autoridad, el general Victoriano, y que habíamos tenido un contacto, una comunicación, señalándole yo personal y voluntariamente al fiscal de que en esa comunicación había sido difícil poder escuchar porque había una serie de interferencias, dado, me imagino yo, el lugar donde el general estaba, que era el lugar de los hechos, era en el sitio del suceso. Con posterioridad a ello, yo exigí por parte de Carabineros y del mando superior que se me hiciese llegar con la mayor urgencia un documento por escrito en que se me relatara y se me señalara formal y oficialmente cuál había sido el procedimiento que se había desarrollado. Se produce o se ha producido una duda porque el general Victoriano, al declararle él como imputado en la causa que lleva adelante el Ministerio Público, señaló que en su declaración y textual, mientras estuve en el lugar de ocurrencia de los hechos, llamé al señor ministro del Interior, cosa que es efectiva, como le señalé yo al fiscal, de conformidad a lo que me había ordenado mi general Franzani. Informé al señor ministro la situación, él me preguntó si a los carabineros les había disparado y si los ocupantes del tractor llevaban armas, y le informé que no. Pero por lo que me había dicho Alarcón, el sargento Alarcón, que había estado en la patrulla de los hechos,
le señalé que habían disparos. También hablé con el intendente de la Araucanía, pero no recuerdo lo que le señalé. Yo tenía pocos antecedentes en ese momento. Esto fue señalado al fiscal por el general Victoriano. Yo, y como se lo dije al fiscal previamente, no tuve una comunicación o una audiencia que me permitiese tener certeza y poder confirmar lo que a mí me dice haber señalado el general Victoriano. Pero, señor presidente, independiente de esa situación, yo ya había pedido y exigí durante el transcurso de las horas que se me hiciese llegar un documento por escrito. Yo, como ministro del Interior, mi responsabilidad para formarme o tener antecedentes formales de lo que había ocurrido era tenerlos expresados en un documento y en un documento oficial y solicitado al mando de Carabineros. Este documento, señor presidente, que se llama Resumen Ejecutivo, me llegó a mi poder a las 8 de la mañana del día siguiente. Y este documento, que es un documento formal de Carabineros, me llega enviado por el propio general Victoriano, jefe de la Unidad de Control y Seguridad de la Araucanía. Señor presidente, yo no voy a usar ni voy a hacer uso de mi WhatsApp personal porque creo que no corresponde. Pero aquí están los envíos del general Victoriano del documento que me hace llegar a través de mi edecán, confirmados y respondido por mi edecán, que ya se lo entregó al ministro a quien se lo envió. En este documento, señor presidente, que me envía el general Victoriano y que da cuenta de los hechos, se señala una relación de los hechos que es distinta a la que él señala en su declaración judicial, señalándose en este documento que durante el ingreso de la patrulla, durante su ingreso, y voy a leerlo textualmente, al sector se encontraron con distintos cortes de caminos, consistentes en árboles, obstaculizando el normal desplazamiento de los móviles, como asimismo individuos parapeteados en la vegetación existente en el lugar, premunidos con armas de fuego cortas y largas, efectuando disparos de diversos calibres hacia el personal policial. Esto no fue efectivo. ¿Eso lo informa el mismo general Victoriano? Me lo envía el general Victoriano, jefe de la unidad de control de la Araucanía, y viene firmado, informe confeccionado por Cristian Pincheira, teniente coronel de Carabineros, informe autorizado por Jorge Contreras, coronel de Carabineros, el segundo del mando de la Araucanía, y me lo envía el propio general Victoriano. En este documento, señor presidente, además se agrega que ingresó a la patrulla recibiendo disparos de distintos sectores, por lo cual repelieron el ataque utilizando para ello el armamento fiscal de cargo fiscal. En esas circunstancias, cruzó la ruta el tractor identificado por los pilotos, en el que se desplazaban 2 personas, conductor y acompañándose, atravesándose en la línea de fuego. A consecuencia de ello, resultó lesionado por un impacto balístico el conductor del tractor. Este es el documento oficial que yo recibo como ministro del Interior el jueves 15 de noviembre a las 8 de la mañana. Sobre la base, señor presidente, de este documento oficial, que yo junto con conversar con el presidente de la República que se encontraba fuera de Chile, tomamos
la decisión, por instrucciones de él, de que hiciera yo un punto de prensa a la brevedad y que fuese especialmente claro en señalar de que la versión que habíamos recibido era una versión que emanaba del propio Carabineros, que no avaláramos como versión oficial y que solicitáramos de inmediato la designación de un fiscal de dedicación exclusiva para el esclarecimiento de estos hechos. Cumplí de inmediato la instrucción del presidente de la República, dando un punto de prensa en la propia Moneda, en la cual, señor presidente, señalé exactamente lo que el presidente me había solicitado anteriormente. En todas mis intervenciones del día 15 de noviembre, ante diversas preguntas de los periodistas, reitero en cada una de ellas que lo que he señalado con respecto a los hechos que se me han informado corresponde a la versión de Carabineros. E informo que hemos solicitado un fiscal de dedicación exclusiva. Déjeme señalar una de mis respuestas textuales, señor presidente, para que les pueda quedar mayor claridad a la comisión. Como ministro del Interior y como gobierno, somos los primeros interesados en que estos hechos se esclarezcan, para que el cumplimiento del deber de los carabineros esté ajustado siempre al cumplimiento de las exigencias legales. Ambas situaciones son indisolubles. Y por eso, a raíz de estos hechos, estamos pidiendo un fiscal especial con dedicación exclusiva para que tengamos total claridad sobre los hechos. No solo sobre las versiones que pueda entregar Carabineros, sino que lo que va a esclarecer los hechos en definitiva son las conclusiones a las que pueda llegar el Ministerio Público y la Justicia, y en eso estamos comprometidos. Y agrego ante una pregunta, como ministro del Interior, tengo la responsabilidad en materia de seguridad ciudadana y orden público de no actuar en forma imprudente ni irresponsable, de reunir los antecedentes, evaluarlos y comunicarlos como ministro del Interior, no como una opinión personal, sin ninguna responsabilidad, sino que como autoridad de gobierno y, por tanto, referido a documentación oficial. Inmediatamente después de este punto de prensa y solicitado, tomado contacto con el fiscal regional y el fiscal nacional, para efecto de comunicarle nuestra intención de pedir un fiscal especial, el mismo día jueves viajó a la Araucanía el subsecretario Rodrigo Villa, acompañado del asesor jurídico en materia penal del Ministerio del Interior, el abogado Luis Hermosilla, a entrevistarse con el fiscal regional a efecto de ponerle a disposición del fiscal regional todos los antecedentes que Carabineros me había entregado, de insistirle en nuestra petición de fiscal especial y exclusivo para la causa y prestarle toda nuestra colaboración como gobierno, señalándole además que esa colaboración no solo estábamos dispuestos a prestarla en materia de antecedentes e información, sino que también en términos de logística y material para efecto de la investigación que se pudiese llevar con la mayor brevedad posible. Presentamos, señor presidente, tres querellas. Una primera querella por el asalto a la escuela de la comuna de Ercilla, la escuela Santa Rosa. Una segunda querella por el homicidio de Camilo Catrillanca. Y una tercera querella por obstrucción a la investigación que se estaba llevando a cabo. Tres querellas que presentamos a raíz de estos hechos. Señor presidente, desde ese primer momento no ha habido un instante en que hayamos tenido la disposición de colaborar al máximo con el esclarecimiento de los hechos, con la búsqueda de la justicia, con el respaldo y colaboración con el Ministerio Público, en nuestra acción como querellantes, en nuestra acción como gobierno para que se tengan de todas las disposiciones logísticas que son necesarias,
para efecto que la PDI pueda hacer su trabajo con la mayor celeridad posible. Y no solo eso, señor presidente, sino que además hemos tenido una acción activa en relación a las actuaciones de los funcionarios de Carabineros que estaban envueltos o pudiesen tener algún vínculo, participación o mando con respecto a estos hechos, en términos tales de que no solo información que entregaba Carabineros se ponía inmediatamente a disposición del señor fiscal y si tenía un carácter de importancia pública se daba a conocer, como sucedió con las cámaras, sino que además se hiciesen los procedimientos para efecto de determinar si se habían cumplido o no con los procedimientos regulares que ordena la ley y que ordenan también los protocolos de Carabineros. Resultado de eso, señor presidente, fueron dados de baja o fue solicitada su renuncia 11 funcionarios de Carabineros. 11 funcionarios de Carabineros. Por lo tanto, señor presidente, yo me pregunto ¿cuál debió haber sido la actuación o qué actuación distinta se podría haber producido de un ministro del Interior para efecto de poder desarrollar sus deberes y dar cumplimiento a sus obligaciones en términos de el esclarecimiento y la colaboración para el esclarecimiento absoluto de estos hechos? De inmediato actuamos. De inmediato actuamos. Y obviamente un ministro del Interior no se puede quedar e informar públicamente por una comunicación telefónica que se escucha en mal estado, porque eso sería una irresponsabilidad. Tiene que exigir la información oficial y formal y exigirla con urgencia. Y me llegó a las 8 de la mañana del día siguiente. Responsablemente, señor presidente. Y actuar sobre esto con las dudas que esto genera y con las dudas que a mí me generó, en el estudio que hice durante la mañana y que le informé y conversé con el presidente de la República, como el presidente me lo ordenó. De inmediato. Señor presidente, las declaraciones que dicen son parte de que se ha producido en estos días, son parte de una investigación judicial. Están señaladas y hechas por personas que se encuentran en calidad de imputados. Están, señor presidente, porque nosotros somos querellantes en la causa y podemos tener quizás una mayor información. Están contradichas en distintas oportunidades entre todas las personas que están declarando. Muchos de aquí son abogados. Es lo que ocurre cuando se desarrolla una investigación y se toman declaraciones. Para eso está el trabajo investigativo de la Fiscalía. Y para eso después estarán las formalizaciones, los recursos y la acción posterior del juicio. No nos podemos guiar por declaraciones que están en un proceso de investigación del Ministerio Público, por personas que están siendo imputadas y que, más allá de quedarse con un párrafo, están señaladas en distintos aspectos y contradichas por distintas otras personas. Este ministro va a tener que dar cuenta y estar sometido a cualquier declaración que el día de mañana aparezca por un imputado en la causa. ¿Cómo se ejerce el cargo de ministro del Interior bajo estas condiciones? Por eso, señor presidente, yo le agradecí mucho cuando usted me invitó, porque me permite
dejarle a la comisión el primer informe oficial que me llega a las 8 de la mañana del día siguiente por parte de Carabineros. Dejarle, señor presidente, ¿Son documentos públicos, ministro? Sí. Como para colocarlos en lo que es absolutamente parte del acta. documentos ¿O tienen públicos. alguno de ellos alguna restricción investigativa? No, eso es parte de un documento de Carabineros que me hace llegar. Y dejarle, señor presidente, la transcripción completa del primer punto de prensa y de comunicación oficial que yo hago el día 15 de noviembre, luego de recibir el documento oficial en el Palacio de la Moneda, sometido a todas las preguntas de todos los medios que estaban en ese momento. Para que la comisión pueda observar y señalar y comprobar que nunca avalamos la versión de Carabineros, que desde el primer momento pedimos un fiscal exclusivo, nos comunicamos con la Fiscalía, presentamos las querellas y hemos colaborado activamente en el esclarecimiento de estos hechos. Que nunca ni el informe de Carabineros ni nosotros como gobierno, como ministro, señor presidente, he señalado jamás que Camilo Catrillanca y el joven que lo acompañaba estuviese armado. Jamás. Y como lo ha señalado el fiscal nacional y el fiscal regional en declaraciones durante las últimas 48 horas, lo que señala además el ex general Victoriano en su declaración no representa ningún hecho nuevo o desconocido por la Fiscalía. Desde el primer momento. Ningún hecho nuevo o desconocido. Por eso, señor presidente, que quería, y excúsenme si me he alargado, poder comparecer ante ustedes y explicarles esta situación. Porque pienso que lo que he procurado no es solo no dar a conocer información. He procurado que se conozca toda la verdad. Y apenas hemos tenido un antecedente que sea oficial, formal y responsablemente para poder darlo a conocer, lo hemos dado a conocer en primer lugar a la Fiscalía y a la opinión pública inmediatamente. Y he comparecido, señor presidente, a todas las comisiones de la Cámara de Diputados que se me ha invitado. He comparecido, como es mi deber hacerlo, a la interpelación que hizo la Cámara de Diputados en la sala. He comparecido a una sesión especial del Senado. He comparecido como testigo al Ministerio Público para dar cuenta de mis actuaciones. Y a las dos comisiones de la Cámara. Conjuntas. Y he procurado que se cumpla mis deberes legales con todo mi esfuerzo. Con todo mi esfuerzo. Y por eso que siento que en esta oportunidad, en relación a este hecho puntual, no sé quién me podría indicar qué es lo que habría que haberse hecho ese día miércoles 14, alrededor de las 20 horas, no lo puedo precisar, en que recibo un llamado, en que por la situación del lugar, la audiencia
o la audición de ese llamado está con interferencia y que no me permite formarme ningún juicio sobre la materia. Y por eso un ministro del Interior, y lo reitero, ustedes también son autoridades públicas, hay que actuar con responsabilidad sobre la base de la información oficial. Versiones ese día en la tarde había muchas, y distintas, y contradictorias. Por eso la exigencia del documento. Es la primera instancia pública en que yo entrego este documento. Pero creo que es indispensable que se conozca, y reitero, fue enviado por el propio general, que dice o señala esas afirmaciones anteriores. Eso es, señor presidente. Muy bien, gracias, señor ministro. Ofrezco la palabra, estimados colegas. Tenemos 20 minutos para ir cerrando esta parte del tema. Colega Desbordes, colega Parra, colega Orsini. Gracias, presidente. Voy a tratar de ser lo más rápido posible para permitir que los demás también puedan hablar. En primer lugar, destacar que aquí hay un proceso judicial, hay una investigación en curso y las instituciones están funcionando, lo primero, ¿no? En segundo lugar, hay una comisión investigadora en esta Cámara de Diputados y, por lo tanto, le pido a los colegas que están planteando citar más gente respecto de este caso que canalicemos eso por la vía de la comisión investigadora. En tercer lugar, escuché las diversas declaraciones, tengo a la vista un documento que ha circulado desde Revolución Democrática, donde habla y le formulan preguntas legítimas al ministro, pero que al parecer chocan con la información que hay a la vista, porque no he encontrado ninguna declaración donde el ministro sostenga la tesis del enfrentamiento. Pregunta número 1 que hace RD. Respecto a los videos y cámaras, aquí se discutió la semana pasada, busqué las declaraciones de la intervención que hicieron los dos, el general director anterior y el ministro del Interior en la Comisión Conjunta de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana, y a la conclusión que llego que se habla de el primer vehículo dice no llevar cámaras, mintieron, el primer vehículo. En ninguna parte se ha dicho que los demás no llevaban cámaras y un largo, etcétera. Entonces, aquí se dijo en la sala, por parte, por ejemplo, del diputado Leonardo Soto, a quien considero un hombre bastante serio, pero ayer me sorprendió porque dijo el ministro miente, en este caso. Yo creo que, revisado todos los antecedentes, lo único que encontré es una queja de la oposición porque el ministro se demoró en hablar. Y la respuesta es que se estaban buscando los antecedentes del caso para poder hablar con argumentos y para poder, por lo tanto, opinar con los antecedentes que a una autoridad de este nivel le correspondían. No encuentro otro dato hasta esa fecha, no veo ninguna declaración. Entonces, yo creo que hay que trasladar esto, si es que está esa intención, a que nos digan cuál es la declaración del ministro, dónde está, dónde la hizo, dónde alude que Catrillanca habría disparado, había estado armado. ¿En qué parte Victoriano dice que no hubo enfrentamiento? Yo leo de nuevo lo que aparece en varios medios electrónicos. Victoriano dice que el sargento le relató al teléfono. ¿Dónde está diciendo Victoriano, como dice la nota de RD, que no hubo enfrentamiento? Victoriano dice que sí, dice que eran con otras personas. Entonces, yo le trasladaría con todo el cariño del mundo a los parlamentarios que han estado haciendo estos cuestionamientos, a ellos la carga de la prueba, porque no encuentro en ninguna parte una contradicción del ministro con el subsecretario, ni del ministro con el general, ni una afirmación del ministro que sea distinta de lo que se ha conocido. Y al revés, lo único que he encontrado son reclamos de que no habló hasta no tener la información. Entonces yo pediría que quienes hacen este cuestionamiento aporten las pruebas que corresponden. Gracias, presidente. Gracias, colega Desbordes. ¿Sobre el punto? Es importante. Tiene la palabra, ministro. Porque quiero altero de inmediato rectificarme. El general Victoriano no declara como imputado. Es su declaración porque ha ido mal. Como oficial a cargo. Así es. Así que lo rectifico lo rectifico de inmediato porque usé la palabra imputado. Y por favor, si usted... Respecto del primer informe. Sí. No de la primera declaración no de en la de Fiscalía. Sí. Y eso, por favor, si lo puedan rectificar, porque
fue un error mío. Se rectifica, señor secretario. Gracias, colega Desbordes. Le ofrezco la palabra a la colega Parra. Tiene la palabra doña Andrea. Gracias, presidente. Saludar al ministro, a la subsecretaria. Mire, yo solo señalar, ¿no es cierto?, que los nunca y los siempre hay que intentar no ocuparlo en los discursos políticos, porque la vida a uno le ha enseñado que los nunca y los siempre no existen. Que claramente esto es una noticia en desarrollo y que a mí no me cabe ninguna duda que todavía hay muchos antecedentes por conocer. Sí me quisiera permitir consultarle algunas cosas. Yo creo que hoy día es osado que alguien diga que determinada persona miente, porque la verdad es que no tenemos todavía los antecedentes completos para decir que alguien miente o no miente. Yo creo que hay que tomarse estas cosas con un poquito más de calma. Pero sí me gustaría saber primero, porque el propio ministro acaba de señalar que hay que actuar con responsabilidad, es de dónde obtiene el intendente mayor los antecedentes para salir en una conferencia de prensa, como además un subordinado del Ministerio del Interior. Yo trabajé en el Ministerio del Interior, conozco que cuando uno está enfrentado a situaciones complejas como esta, no hay ningún intendente o gobernador que salga a hacer una declaración pública sin por lo menos haberlo consultado con algún superior. Entonces yo quisiera que me aclarara un poco de dónde obtiene el intendente mayor los antecedentes que le permiten dar esa primera versión que hoy día tenemos claridad que es bastante errada. Por otro lado, quiero saber si en algún minuto usted, ministro, tuvo otras fuentes de información, aparte de la información de Carabineros. Si la Fiscalía le hizo ver algunas cosas, porque además sabemos nosotros que el otro día, usted mismo relata, el subsecretario Villa fue a conversar con el fiscal y me imagino que ahí habrá habido alguna conversación. ¿Y por qué se demora tanto desde que usted recibe la información el día sábado de el general Soto, que en definitiva, ¿no es cierto?, las cámaras se había destruido la tarjeta, sí habían cámaras, en entregar esa información al otro día, el día domingo, y en hacer la conferencia de prensa? Yo entiendo que usted ha dicho, digamos, que era para reunir más antecedentes, pero la verdad es que la versión de las cámaras usted la conocía el día sábado, no fue mucho la variación. Y finalmente, más allá de lo que pueda ocurrir o no con una acusación constitucional o no, yo como parlamentaria de la Araucanía, ministro, estoy muy preocupada porque hoy día estos temas terminan siendo, digamos, el centro en la discusión y no los temas que tenemos en la región de la Araucanía. Hoy día tenemos una región tensa, nerviosa, con un aumento tremendo de los hechos de violencia, donde necesitamos conversar sobre los temas que nos lleven a la solución de esto. Yo hoy día no conozco cuál es la postura del gobierno frente a los temas profundos que el mundo mapuche ha presentado. O sea, ¿vamos a hablar de escaños reservados, de plurinacionalidad? ¿Vamos a avanzar en esos temas o nos vamos a quedar solos en estos temas en Santiago que cubren la prensa y que finalmente mantienen al mundo mapuche ignorado, rezagado y sin que el Estado reconozca que tenemos un problema y que tenemos que conversar? Eso, presidente. Gracias, colega Parra. Me imagino que el ministro ha tomado debida nota y le ofrezco... Vamos a reunir primero las preguntas para que las conteste, por favor, inmediatamente después. Colega Orsini y doña Maite, tiene la palabra. Gracias, presidente. Es interesante como el ministro relata los hechos el día de hoy, pero la verdad es que esa claridad que escuchamos el día de hoy no es la misma claridad que escuchamos los primeros días posteriores al asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca. No es verdad que el ministro no haya dicho que acá hubo un enfrentamiento. De hecho, en esta misma comisión dijo, cito textual, lo recuerdo, que Camilo Catrillanca no era el primer mapuche en morir en un enfrentamiento. Luego se dijo que no había tal enfrentamiento, por tanto, evidentemente había una falta de claridad. Respecto a la conversación con el general de zona, creo que no es cualquier conversación entre dos personas, sino que acá hay una conversación entre dos autoridades del Estado y por ello es una conversación oficial y relevante a la que no podemos dejar de hacer referencia. Quiero leer la declaración del general. Dice, cito,
Me preguntó si a los carabineros les habían disparado y si los ocupantes del tractor llevaban armas y les informé que no. Presidente, por su intermedio quisiera decirle al ministro, con el respeto que nos merecemos, que me permita dudar de la posibilidad de que frente a una pregunta efectuada al general, donde la respuesta podía ser sí o no, el ministro dijese que debido a una interferencia o una mala señal telefónica, escuchó sí, donde se dijo la palabra no. Y es más, si existía esta supuesta interferencia y no logró escuchar con nitidez la respuesta, quisiera preguntarle al ministro por su intermedio, presidente, si le parece responsable dar una información categórica al país cuando reconoce el ministro que la información fue recibida de manera deficiente. Acá hay dos posibilidades. O el ministro actuó de manera negligente y no corroboró la información que se le había sido entregada de manera deficiente, o bien deliberadamente decidió ocultar información respecto a hechos gravísimos que estaban siendo en ese momento tema nacional. En ambos casos, sea negligencia o sea una mentira, estamos frente a una falta grave ante Chile y por más incómodo que le parezca al gobierno, es deber de este Congreso pedir explicaciones y que se actúe con consecuencia. Hace algunas semanas, este gobierno, en donde el ministro es jefe de gabinete, consideró que correspondía solicitar la renuncia al general director de Carabineros, don Hermes Soto, y el mismo presidente dijo en su declaración, cito nuevamente, que era necesario un nuevo liderazgo para poder enfrentar con mayor voluntad, velocidad y eficacia todos los problemas que aquejan el presente y serán los desafíos futuros de Carabineros. Lo decía a propósito del general director, pero yo me pregunto, ¿no son aplicables esos mismos motivos, esas mismas razones, a quién era el responsable político de la institución de Carabineros? ¿Por qué no aplicar ese mismo criterio con las autoridades responsables en el ámbito político? La excusa que se ha dado acá es una mala señal, pero con toda sinceridad quisiera decir que mala señal es tener a un joven mapuche asesinado, un festival de mentiras y un ministro del Interior que se niega a renunciar en medio de los hechos más vergonzosos de nuestra historia republicana. Eso, presidente. Gracias, colega Orsini. Tenemos 5 palabras pedidas, 6. Con eso estaríamos cerrando este primer ciclo para que el ministro pueda contestar, porque son variadas. Colega Noman, don Nicolás, le ofrezco la palabra, luego retoma la colega Vallejo, que ha debido salir por una urgencia. Colega Noman. Muchas gracias, presidente, por darme la palabra. Yo estoy acá por una situación muy circunstancial, pero bastante interesante esta comisión. Quizás más adelante me pueda hacer parte permanente como miembro integrante. En referencia a la exposición que ha hecho el ministro del Interior, ministro, preguntarle en primer lugar, para dejarlo muy claro, porque muchas veces la comunidad o la ciudadanía le llega de repente información que no es. Usted recibió, ministro, el informe oficial de Carabineros de Chile, la institución responsable, si no entiendo, a las 8 de la mañana del día siguiente. Haciendo una relación de los hechos, como todos sabemos, la responsabilidad que establece la Constitución y la ley en Chile, y no lo digo yo, sino que lo establecen las normas jurídicas, dice claramente, el ministro del Interior y Seguridad Pública es el que está a cargo de la responsabilidad de garantizar la seguridad y tranquilidad de todos los ciudadanos. O sea, esa es su primera responsabilidad. Y acá, por cierto, que nadie va a estar contento, ni feliz, ni etcétera, porque una persona que fue asesinada, fallecida, o sea, nadie podría estar contento con ese punto. Pero acá, según el relato y el informe oficial de Carabineros de Chile, señala claramente que a raíz de una situación comunicada a través del 133 se informa de una situación delictiva en
en la comuna ya individualizada. Y me quiero referir al informe de Carabineros, en la cual dice, en base a las técnicas de aseguramiento de desplazamiento, personal del GOPE, patrulla compuesta por, y están individualizados el suboficial, el sargento, el cabo, descienden del vehículo J040, sobrepasan los diversos obstáculos existentes en la vía, recibiendo disparos de distintos sectores, por lo cual repelieron. O sea, Carabineros está informando que recibieron disparos por parte, y a raíz de eso ellos tienen que defenderse y, por cierto, disparar, y bueno, todos saben la tragedia que ocurrió. Este es el informe de Carabineros. Le voy a pedir, colega, que acotemos Sí, la sí, pregunta para darle pero lo que tiempo pasa a es los que es demás. importante, presidente, que las cosas se digan como son. ¿Por qué? ¿Y por qué lo digo, presidente? Porque muchas veces uno le llega información por los medios, por la prensa, y al final no es lo que ocurre. El informe se terminó a las 2:30 de la mañana. Y ese informe le llega, le pregunté al ministro, a las 8 de la mañana del día siguiente, del celular, si no me equivoco, ministro, del general Victoriano. Por cierto, al edecán de... O sea, esta es la información oficial que recibe el ministro. Y analizando, porque uno realmente se olvida, revisando los antecedentes del primer punto de prensa y la consecuencia de las comunicaciones que se dieron a la comunidad, justamente el Ministerio del Interior, a través de su ministro, manifiesta expresamente esto, a través de la información recibida por Carabineros. Yo creo, ministro, que usted se hace una pregunta que es clave. ¿Qué más podría haber hecho como ministro del Interior? Y de verdad, ministro, usted hizo todo lo que tenía que hacer en resguardo de sus atribuciones y responsabilidades legales. Si eso al final del día es lo que vale. Así que, ministro, más que nada, resaltar este informe. Yo le agradezco que nos hagan entrega de esta información. Como usted dijo, este documento es público, o sea, uno lo puede también comunicar como corresponde a través de los medios pertinentes, porque justamente hoy día estamos viviendo una situación difícil políticamente, pero tiene que ver con responsabilidades ya asumidas, y espero que la investigación siga curso. Muchas gracias, presidente. Gracias, colega Naumann. Le doy la palabra a la colega Geomans, doña Gael. Gracias, presidente. Bueno, la verdad es que la situación a mí me parece sumamente preocupante, no solamente porque, a lo mejor le contesto con esto al diputado Desborde, o no sé si a eso se refería su pregunta, respecto a la gravedad de la situación y la necesidad de poder discutirlo en esta instancia, porque hay una contradicción que se está dando, bueno, y está apareciendo públicamente en la prensa entre los dichos del ministro y los dichos del ex general Victoriano. Entonces, eso es algo que, o sea, se lo puedo señalar inmediatamente. De hecho, lo voy a decir, se lo voy a decir inmediatamente. Con toda la declaración de Victoriano, no omitamos la mitad como hace otro colega. No, o sea, mire, lo que dice, en el fondo, él, de hecho, sostiene que él no emitió el documento que está señalando. Ya, acá, ya, muchas gracias. Bueno, no, él señala que no emitió el documento que señala, y eso es sumamente grave. O sea, no, yo creo que en el fondo está también contradiciendo lo que en el documento se señala. Yo sé que acá hay una investigación, que hay una investigación en curso, y obviamente que esperemos también que desde ahí se puedan ver los antecedentes, que yo supongo que el fiscal va a hacer un levantamiento también del audio de la llamada telefónica, y así también vamos a entender bien qué es lo que sucedió ahí, y me parece que eso obviamente que a nosotros también al menos nos va a servir para saber qué es lo que sucedió realmente en esa situación. Pero acá también lo que me preocupa es que, bueno, si es verdad lo que nos está señalando el ministro, y estamos ante esta situación de contradicciones, finalmente lo que me queda también en claro es que por lo menos hay una situación de mentiras dentro de Carabineros de Chile, en donde está involucrado su alto mando de Carabineros, y que le mienten a las máximas autoridades de nuestro país. Eso es lo que en el fondo quiero entender, si es que eso es así, tal cual como nos señala el ministro. Y si estamos frente a esta situación,
Entonces a mí me parece que una reforma a Carabineros va a tener que ser una reforma realmente profunda, porque no solamente estamos hablando acá de que falta control en materia administrativa u operativa, sino que realmente falta control civil al funcionamiento de Carabineros desde su institución más alta. Por eso me parece que es sumamente grave lo que estamos hablando. Y en eso al menos yo también mis preguntas van más bien encaminadas a ese sentido, porque me parece que también sería lo importante tocar acá y lo en el fondo atingente. Y en eso mi pregunta va dirigida respecto a la reforma de Carabineros. Yo la estuve revisando, yo sé que no estamos todavía en la instancia, pero me parece que es la oportunidad también de realmente hacer un cambio en materia de control civil. Yo al menos lo que veo en la reforma es que no lo contiene. Así, de estas características, de esta situación en la que estamos enfrentando. También me parece que, y comparto con el criterio de la diputada Parra, que podemos estar en una situación en que tengamos la oportunidad de avanzar en tener un escalafón único de Carabineros, por ejemplo, en materia de formación y de contenido, realmente revisar cada uno de esos, de actualizarla, y como en torno a lo mismo, me parece que también una reforma de ese carácter tan profundo es la que deberíamos tener hoy día y no la que realmente tenemos. Entonces yo en eso al menos también hago el llamado para que podamos revisarla en sí. Y en el caso en cuestión, a mí yo solamente me quedo con la pregunta de si era tan relevante la llamada del general Victoriano. No sé si llamó nuevamente ministro, se lo pregunto por su intermedio, presidente, y con esto estoy terminando. Yo sé que está bien tomar decisiones que no sean rápidas, pero me parece también hacerlo con responsabilidad. Por eso, ¿por qué no chequear, en el fondo, el llamado, devolverle y saber bien? También me gustaría saber si este informe era de conocimiento, por ejemplo, del ex general Hermes Soto, este informe que nos está entregando también el ministro. Y yo me quedaría con eso, presidente. Muchas gracias. Gracias, colega Yomans. Le ofrezco la palabra al colega Alessandri y posteriormente retoma la colega Vallejo. Le correspondía al colega Vallejo, pero vamos a ir dando uno y uno para que nadie reclame. Colega Alessandri, colega Vallejo. Muchas gracias, presidente. Gracias, ministro, por venir. Gracias, subsecretaria. Escuchaba antes las palabras de la diputada Orsini por su intermedio y omite la otra mitad de la declaración del general, porque para entender el contexto de las cosas hay que también decir la parte donde el general o el informe que manda el comandante visado por el general. Los que conocemos en algo la institución sabemos que un comandante no manda directamente al edecán del ministro del Interior un informe sin que lo visen sus superiores. Por lo tanto, la versión posterior que no sería visado por él no me parece creíble. Dice que sí hubo enfrentamiento carabinero en el lugar, no con Catrillanca, pero sí que hubo desconocidos que disparaban desde los lados, un poco lo que relataba el diputado Noman. Yo quiero llevarlo, ministro, a que haga una reflexión en esta comisión, no tanto desde su posición de ministro, pero usted lleva desde el año 90 ocupando puestos de relevancia pública, ha sido parlamentario por varios años, y que nos ayuda a entender por qué ningún gobierno ha logrado mejorar la situación de la Araucanía. Y solamente darle 3 ejemplos. El año 2002 muere Alex Lemun, gobierno del presidente Lagos. El carabinero involucrado en ese caso, un mayor, Marco Trewer. Ese mayor se va a retiro el 2011, 9 años después. Sigue en la institución, sigue mandando, sigue ejerciendo función en la institución. Si este caso del señor Catrillanca hubiera pasado en el gobierno del presidente Lagos, quizás todos estarían ejerciendo funciones todavía en Carabineros. 9 años más incluso. Seguirían los mismos jefes en la Araucanía, seguirían los mismos comandantes, los mismos coroneles, el mismo jefe de zona, el mismo general director. El subsecretario de la época, Jorge Correa Sutil, a quien todos conocen, dice en ese momento en el diario La Tercera, el parte carabinero señala que ante el uso de balas de parte de quienes estaban en la toma, Carabineros usa perdigones de acero. Más adelante, el año 2008, ministro, Matías Catrileo, primer gobierno de la presidenta Bachelet, en ese caso un cabo segundo, Walter Ramírez, sigue en la institución, sigue ascendiendo y se va a retiro recién en el 2013.
13. Y más adelante, otro ejemplo, cuando fallece Jaime Mendoza Collío, el 2009, también presidenta Bachelet en su primer gobierno, tampoco hay carabineros dados de baja y el ministro del Interior de la época, Edmundo Pérez Lloma, dice: esta gente le hace un daño tremendo a su región y a su pueblo. La presidenta Bachelet dice: debe entenderse que el único camino de solución a las legítimas demandas históricas del pueblo mapuche es el diálogo. Y Patricio Rosende y así todo. Pero ningún gobierno había tomado medidas drásticas como las de este caso. Medidas en 24 horas, medidas en 48 horas, medidas directas hacia el problema. Y le quiero decir, ministro, algo que quizás usted ya sabe. En esta mesa hay gente que no le preocupa mucho si usted dijo la verdad o no dijo la verdad, o si usted entiende el conflicto mapuche o no, o si usted tiene buenas medidas para mejorar y modernizar Carabineros o no. Alessandri, le solicito que vaya cerrando, por supuesto. Quieren, ministro, su cabeza política. Quieren que caiga el jefe de gabinete de Sebastián Piñera. Y al final, el tema de la Araucanía pasa a segundo plano. Y es un ataque político, y esta es una Cámara política, y usted estuvo aquí muchos años, y entenderá que muchas veces el interés de Chile se ve sobrepasado por intereses mezquinos, pequeños y de corto plazo. Ayúdenos con su experiencia política a entender qué hemos hecho mal todos los gobiernos del 90 a la fecha, que mueren comuneros prácticamente en todos los gobiernos del 90 a la fecha, el conflicto sigue, la entrega de tierras no funciona, los comandos jungla y los jeep blindados que manda Jorge Burgos tampoco funcionan, los cambios no funcionan. Entonces ayúdenos a entender, ministro, cómo mejoramos, cómo tomamos este tema seriamente y cómo pensamos la Araucanía de los próximos 20 años. Gracias, presidente. Gracias, colega Alessandri. Le ofrezco la palabra a la colega Vallejo, doña Camila. Les voy a solicitar, por favor, tal como lo he hecho con colegas anteriores, que acotemos el comentario o las preguntas para que podamos tener tiempo. Ya se nos está agotando lo que habíamos dispuesto. Colega Vallejo. Gracias, presidente. Como decía el diputado Alessandri, esto es una Cámara política y como Cámara política hemos señalado muchos parlamentarios en reiteradas oportunidades que el conflicto mapuche se tiene que resolver políticamente y no militarmente. Pero además necesitamos saber las responsabilidades políticas ante un hecho que es lamentable. Y resulta evidentemente desagradable todos los días tener que enterarse de nuevos elementos que hacen que esta especie de duda, incertidumbre que se ha creado tras el caso de Catrillanca tenga elementos que hagan la incertidumbre más grande. La opinión pública ha recibido distinta información, distintas declaraciones, y hoy día al parecer no solamente se acrecienta el cuestionamiento hacia el actuar de Carabineros, hacia las versiones que han traído Carabineros, sino que también las de gobierno. Y eso es lo que nos preocupa, porque efectivamente el día 15 se envía a alguien por parte del general director, que depende políticamente más del Ministerio del Interior, para Pailahueque, donde se reúne con el general Franzani, con otros generales, con el señor que últimamente dio las declaraciones respecto a Victoriano, y señala que en ese momento se entrega un documento, que alguien entrega un documento al general Franzani, que es visado por un abogado, que es, al parecer, el documento, la versión que es solicitada por el ministro del Interior. Ese documento obviamente contradice lo que dice Victoriano, porque él señalaba de que no había un enfrentamiento, cuestión que al parecer no fue escuchada extrañamente por parte del ministro del Interior. Luego esa versión oficial que llega, redactada, todavía no tenemos claridad exactamente por quién y mandatado por quién. Uno supondría, por una cuestión jerárquica, que Hermes Soto o desde el Ministerio del Interior, pero esa es la redacción, que es distinta a lo que declara Victoriano. Entonces, esto obviamente queda para cuestionarse realmente cuál fue la intención del gobierno en esta materia. Luego se dice que el gobierno no sostiene que hay enfrentamiento, que pone en duda la versión de Carabineros, y que el mismo presidente Piñera dice que no hay que sostener la versión de Carabineros. Pero resulta que hay un instructivo de parte de la Moneda, que le llegó a los parlamentarios, que reafirma la tesis del enfrentamiento, y que fue lo que se repitió incluso por la ministra Cecilia Pérez el día 16 de noviembre.
El mismo día 15 de noviembre, incluso en las declaraciones y está en la prensa, se señala que Carabineros cuenta con todo el respaldo del gobierno. Reafirma la posición de Carabineros. Habla de enfrentamiento, lo hace en el instructivo que además es del jueves 15 de noviembre, y luego el día posterior, alguien que no se manda sola, que es la ministra Cecilia Pérez, reitera también la tesis del enfrentamiento. Entonces, ¿cómo uno puede creer la versión actual del ministro del Interior en esta comisión, presidente? Hay duda, y esta duda no es solamente de la oposición, es de la ciudadanía completa. El día de mañana podemos enterarnos de que la versión que da actualmente el ministro del Interior ya no es tal. ¿Hay otro antecedente? ¿Por qué por la comunicación telefónica o vía WhatsApp no hubo una intención de esclarecer más los hechos? Entonces, yo le preguntaría al ministro del Interior, presidente, si él puede sostener tras el instructivo que envió la misma moneda a sus propios parlamentarios, al oficialismo, y luego las declaraciones del mismo y de la ministra Cecilia Pérez, si es que ellos no contribuyeron a señalar como una muerte por enfrentamiento el asesinato de Camilo Catrillanca. Gracias, colega Vallejo. Las dos últimas palabras. Colega Fuenzalida, colega Verdesi. Si bien es cierto, esto es una cámara política, yo creo que no tenemos que perder la seriedad, porque hablar de mentiras o atribuirle determinadas declaraciones al ministro o a otra persona, tenemos que tener fundamento, no podemos hacer uso de la memoria o el recuerdo para sostener algo, porque yo también recuerdo que el 19 de noviembre, cuando el ministro vino a esta Comisión Unida, reafirmó que Camilo Catrillanca no había muerto en un enfrentamiento. Pero esto es memoria. A mí me encantaría que cuando se hacen aseveraciones, se habla instructivo, que los traigan por escrito, nos entreguen a los parlamentarios, porque hablemos sobre base como lo ha hecho el ministro, que ha traído todo lo que ha sostenido por escrito. Y si hablamos de nuevamente citar situaciones que ni siquiera se citan textualmente, la declaración que consta en la investigación que está llevando a cabo el fiscal regional del general Victoriano es que frente a la pregunta del ministro si habían disparos o si los ocupantes del tractor llevaban armas, la respuesta es no, pero por lo que me había dicho Larcón, les señalo que habían disparos. La palabra pero es una conjunción adverbial que sirve para enlazar significados contradictorios. Lo que el general Victoriano está diciendo es una información contradictoria. No, pero puede ser. No, pero sí. Frente a eso, la verdad, y solamente para terminar, es que yo, como si fuese ministro de Interior, que ojalá nunca lo sea, pero creo que un ministro de Interior que toma una decisión frente a una contradicción de un general que le dice que sí, pero no, la verdad es que lo responsable es lo que hizo el ministro de Interior, de esperar un informe oficial, y nadie puede alegar. Yo, por su intermedio, presidente, a la diputada Parra, a todos nos habría encantado que el ministro hubiera tenido la información al minuto que ocurrió el hecho, que hubiera tenido todos los antecedentes para haber salido con una sola versión, pero eso es imposible. Y usted, que fue gobernadora, lo sabe. Cuando pasan situaciones que no están claras en un contexto, hay que esperar lo oficial. Y hay que esperar que las cosas se aclaren para tener una opinión oficial. Ojalá hubiera sido en el minuto, pero no fue en el minuto, fue horas después. Y yo creo que eso lo que ha señalado el ministro acá, siempre con antecedentes y siempre de alguna manera con la verdad en adelante, por lo cual hoy día hablar de mentiras y asignar declaraciones que no ocurrieron me parece totalmente irresponsable y falta de seriedad. Gracias, presidente. Muy bien. Gracias, colega Fuenzalida. Le voy a dar la palabra al colega Verdesi y cerramos. Gracias. Que termine el colega Verdesi y le doy la palabra solamente para aclarar, para que podamos cerrar y le damos la palabra al ministro. Gracias, Colega presidente. Verdesi. Saludar al señor ministro, deseando que se recupere de su muñeca, que le hace falta ahora. No, yo soy médico cirujano. Bueno, yo creo que hay una pregunta que me interesa mucho después de escuchar a la diputada Andrea Parra. También escuchamos a Mario Venegas y hay preocupación por la situación actual en la Araucanía,
en la cual se habla de bloqueo de caminos, de inseguridad para llegar a los domicilios. Es decir, hay un ambiente complicado desde el punto de vista de la seguridad de las personas, la seguridad interior. Entonces, dada la situación actual, yo quería hacer una pregunta muy concreta, que es un rol muy importante del ministro del Interior. ¿Cuál es el plan para enfrentar esta situación, usted como ministro del Interior, en los próximos meses, en los próximos días incluso? Sabiendo que tiene esta situación complicada ahora, pero no se puede abandonar el rol fundamental que está desempeñando usted. Entonces, me gustaría saber si se planea mantener una militarización, digamos, entre comillas, ya que hablamos así, frente a carabineros, digamos, con refuerzos, con tanquetas, etcétera, a un plan de diálogo, etcétera. En resumen, ¿cuál es el plan que tiene el ministro del Interior para enfrentar el tiempo que viene? Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, colega Verdesi. Muy brevemente, por favor, diputado Vallejo, aclare lo que señaló el diputado Ponsalida. Pasamos al informe del ministro. Sí, presidente. Tiene la palabra. Sobre el instructivo que señalaba, que podrá desmentirlo, decir que no existió el ministro del Interior. Tema muerte de joven mapuche Camilo Catrillanca, Las Cuñas, estos son hechos que tuvieron un origen, un delito común y no tienen que ver con un conflicto mapuche, como gobierno Cuñas, que en verdad hemos escuchado también las versiones oficiales. Se trató de un hecho delictual, según ha informado Carabineros. Luego de darse la fuga, se inició la persecución por parte de Carabineros, que debió ingresar a Temucuicui, donde tras encontrarse con barricadas de árboles en el camino, debió enfrentar disparos desde distintas zonas. En ese momento estaba ahí un tractor que iba con 2 personas, una de las balas alcanzó al joven Camilo Catrillanca. O sea, efectivo. Por favor. Sí, y está en el instructivo, y es el que se reitera como información al oficialismo para repetir a través de la prensa. Luego, perdón, presidenta. Cerramos, señora Presidente, Vallejo. Sí. En el Ahora Tiene Noticias, la palabra, señora Vallejo, solamente Cecilia para aclarar el punto, Pérez, nada más. Abro comillas. Sobre los hechos registrados en Ercilla, lo que a nosotros se nos señaló es que hubo un enfrentamiento que duró cerca de 4 horas al interior de la comunidad de Temucuicui, pero la BICRIM está realizando los peritajes para determinar responsabilidad del calibre. Punto. Acá hubo bala cruzada. No lo pone en duda, lo afirma. Señor ministro, le ofrezco la palabra para que responda las preguntas o los comentarios de los colegas parlamentarios. Disculpe, le que voy a ofrezco la tratar palabra. de ser lo más breve posible, porque parte de la preocupación que expresaba la diputada está precisamente lo que estamos discutiendo en el Senado ahora, en la sala. Pero trataré de, bien resumidamente, de señalar las distintas inquietudes. La primera, que la formuló la diputada Andrea Parra. En relación al intendente Mayol, él toma su versión precisamente de las primeras versiones preliminares de Carabineros y de la reunión que él tuvo en la zona con los jefes de Carabineros, y que es lo que yo le he entregado como la primera versión que recibí. Versión en desarrollo, como lo señalé, que se decía en forma precisa. Yo tuve otras fuentes. Uno se va formando distintos tipos o buscando distintos tipos de opinión. Habían fuentes, sí, abiertas, habían testigos, habían personas que estaban transmitiendo, personas que habían visto, radios que empezaron a dar. Todo eso yo, durante las horas posteriores, estuve viéndolo y observando para efecto de irnos formando una opinión. Incluso hubo transmisión directa. En un momento dado había una versión que transmitía directo de la comunidad, y por lo tanto eso ayuda a formarse. Ella me preguntaba también, la diputada, sobre el plazo entre el sábado y en que el general Soto me pide una reunión extraordinaria. Yo se la he relatado, especial en mi casa, lo recibo el sábado a las 18 horas, y junto al abogado Luis Hermosilla.
y él me da a conocer la situación de las cámaras. Y como yo ya se lo he relatado inmediatamente, con posterioridad tomamos contacto con el fiscal Cristian Paredes, donde le damos a conocer la información que nos está entregando el general Soto, y como es lógico, el general Paredes nos señala, perdón, el fiscal Paredes nos señala que todo esto se lo hagamos llegar por escrito. Y terminamos a las 11:30 de la noche del sábado enviando nuestra versión de cómo es por escrito y esperando que nos llegara la versión del general Soto, que se fue precisamente a hacerla formalmente, porque así se actúa cuando se trata de situaciones de esta envergadura, y por lo tanto a las 11:30 de la noche se envió la versión por escrito. Y diputada, el domingo a las 9:15 de la mañana estábamos haciendo un punto de prensa en La Moneda. Fue muy rápido lo que hicimos. Imagínense. Yo creo que en La Moneda a las 9:15 de la mañana los días domingos normalmente suele no haber nadie. Y citar a la prensa a esa hora también suele ser un hecho. O sea, lo hicimos lo más rápido que pudimos. Esa es la verdad. Aprovecho porque ella también me preguntaba, la diputada, por la situación de la Araucanía, y me lo hacía el doctor Verdesi. Yo voy mañana a la Araucanía. Voy mañana junto al ministro Alfredo Moreno, porque nosotros estamos trabajando en dos líneas de acción. La primera, continuar, retomar y superar las situaciones de desconfianza, de distancia que se han producido en los distintos diálogos que estábamos llevando a cabo. Y estamos conversando y escuchando, y eso lo dirige el ministro Moreno, a distintos sectores de toda la zona de la Araucanía, para efectos de poder buscar a través de la escucha, del diálogo, un planteamiento, una propuesta común que nos permita avanzar en materias institucionales, en materias multiculturalidad, en materia de reconocimientos jurídicos, en materia de respeto y complementariedad de la cultura mapuche, en materia de desarrollo. Estamos con un plan importante, el plan Impulsa, para efecto de poderlo implementar en la región, que involucra muchos recursos, y nuestra línea de acción, doctor y diputada, es insistir a fondo en el diálogo, en escuchar y en buscar no generar un planteamiento o un plan que hagamos desde Santiago y lo llevemos a la Araucanía, sino que buscar en conjunto los caminos que podemos construir para avanzar en el tema de paz, desarrollo e integración en la Araucanía, y de reconocimiento y valorización de la diversidad que nos trae el pueblo mapuche. En eso estamos retomando, porque obviamente que hubo un tiempo de suspensión, pero retomando a fondo esa línea en la cual creemos. Y dentro de ello ha habido también, y se está trabajando, los senadores de la región se están reuniendo de los distintos sectores para efecto de ver complementariedades hacia futuro, y sería muy importante que eso también lo pudiesen hacer los diputados de la región. Ya lo están haciendo los senadores y yo entiendo que también lo están haciendo los diputados, que eso nos va a ayudar mucho. Y al mismo tiempo ver el tema del orden público, porque usted muy bien señalaba, y yo recibo permanentemente, y el diputado Molina debe pasar lo mismo, hay mucho temor. Hemos tenido un aumento de actos de violencia muy importante, muy significativo. Y por lo tanto, sí, también estamos en el tema del orden público. Hemos reforzado dotación de PDI para efecto de la colaboración con la Fiscalía. Y hemos reforzado dotación de carabineros en los retenes, en los cuarteles de la zona más afectada, que es fundamentalmente la provincia de Malleco. Entonces, veamos, tampoco uno habla siempre de la Araucanía. Esto está muy concentrado en la provincia de Malleco, porque es nuestra responsabilidad mantener el orden público. Y en ese sentido estamos trabajando
para efecto de que se mantenga el orden público, en evitar las tomas ilegales, evitar los cortes de caminos, evitar los cortes de la Ruta 5 Sur. Estamos muy preocupados para efectos de poder tranquilizar y lograr también conversaciones y diálogos que nos permitan ir tranquilizando. Estamos trabajando en ese sentido. Y mañana voy a Temuco. La diputada Orsini, es cierto, diputada, que cuando hay hechos que son de esta envergadura y va pasando el tiempo y son sujetos de una investigación judicial, y usted es abogada y lo sabe más que yo, el tiempo ayuda a que se vayan clarificando, a que vaya habiendo una mayor claridad sobre los hechos. Y es parte de la necesidad de la investigación que lleva adelante la Fiscalía, y también sabemos que en esa investigación hay que tener y conocer cómo se llevan adelante para no quedarse con una frase puntual, porque los cuadernos investigativos son mucho más amplios, tienen mucho más declaraciones, y el fiscal es que se va formando la opinión después para efectos de si proceden o no las formalizaciones correspondientes. Entonces, claro, el sentido de la investigación es que vaya habiendo más claridad. Pero en ese sentido hemos tratado siempre de actuar, hemos buscado actuar en forma consistente frente a un tema que ha sido muy complejo. Sí es cierto que es muy complejo para cualquier gobierno o cualquier autoridad sobre un hecho de esta gravedad recibir documentos y que el parte policial que se entregue no corresponda a la verdad. No corresponda a la verdad. ¿Por qué estamos hablando y estamos viendo el tema de Carabineros? Uno de los motivos son este tipo de prácticas que queremos que, si existieron en el pasado, no vuelvan a existir nunca más. No vuelvan a existir nunca más, que tengamos una intencionalidad de encubrir hechos ilícitos. Si quienes hacen esto le hacen un daño muy grande a Carabineros. Y Carabineros no es esto. Hoy día estuve en la mañana en una reunión con todos los generales del país que estaban reunidos en Santiago, en la Escuela de Carabineros. Y estuvimos conversando y hablando de lo que nosotros como gobierno estábamos haciendo en materia de proyectos de ley y modernización, y en relación a los cambios de actitudes, de cultura, de profesionalización que debe existir, porque ellos son el nuevo mando de Carabineros. Para que estas cosas a todos queremos que no se repitan. Ahora, ¿este es un problema complejo? Sí, pues. Es un problema súper complejo. Y por eso que uno busca actuar con las mayores responsabilidades y consistencias posibles. Sí, fue una conversación, como dice la diputada, y tiene razón, fue una conversación entre dos autoridades. Pero dado que no me pude, por razones que yo ya he explicado, no me pude formar, ni tuve claridad ni certeza en esa conversación, es que pedí y exigí el informe escrito. Y cuando me llega el informe escrito, que fue 10, 11 horas con posterioridad, porque me llega el otro día a las 8 de la mañana, y como le señalé, enviado por el propio general Victoriano a mi edecán, lo veo, lo estudio, hablo con el presidente, se me asoman algunas situaciones que me llaman la atención, y le entrego ahora al presidente de la comisión la transcripción completa del punto de prensa que di en La Moneda el 15 de noviembre, completa, en donde señalo que esta es una versión de Carabineros, que estamos pidiendo a la Fiscalía, de que la claridad tiene que venir de ahí, comprometidos con el trabajo que vamos a entregar todos los antecedentes y toda la secuencia de hechos que ustedes bien conocen, que hemos desarrollado con posterioridad. Y en eso quisimos actuar con la mayor consecuencia
Y la diputada Orsini hacía referencia a que uno podría haber colaborado en una versión en el sentido de que la muerte de Camilo Catrillanca no hubiese sido un homicidio que se hubiese dado en un enfrentamiento. Yo aquí tengo parte de la versión de la comisión que tuvimos unida de Derechos Humanos y Seguridad. Y fue precisamente frente a una pregunta de la diputada Vallejo, que me hizo en ese momento, en que me señala que yo he afirmado que fue muerto por un enfrentamiento, cuestión que no ha sido lo que se ha señalado y que al menos debiera actuar prudentemente porque está en sede judicial. Ella me lo pregunta, usted, diputada. Y yo respondo, diputada, solo para sacarla de un error, para que no tengamos nunca una interpretación incorrecta. No he señalado que Camilo Catrillanca muriera en el tractor en un enfrentamiento. Se lo preciso, para que no tengamos y actuemos siempre con los dichos que uno señala. En la comisión donde estuvieron ustedes presentes. Entonces, se lo dejo también. Diputada, termino de inmediato. Entonces, es para efectos de que uno va construyendo y va buscando siendo consistente y coherente siempre con los hechos que uno aprecia y que uno quiere que y cree que corresponden obviamente a la verdad. Desde el primer minuto no hemos avalado la versión de Carabineros. Ni el presidente de la República, ni yo como ministro. No lo hemos avalado. Y cuando se señala, como se dice de lo de la ministra Pérez, ella señaló que era la versión o la información que estábamos recibiendo. Y trabajamos, creo que consistentemente, para este efecto. Diputado, reitero, al día siguiente, fiscal exclusivo, al día siguiente, el subsecretario y el abogado en reunión en Temuco con el fiscal. Colaboración de inmediata. Medios especiales para efecto de la investigación de la PDI para que fuese lo más pronto y rápida posible. Información a la opinión pública de los antecedentes que íbamos recibiendo en conjunto con el envío al señor fiscal. 3 querellas presentadas. Actuamos en la audiencia de formalización de los 4 que están imputados, están formalizados. Actuamos nosotros como querellantes, con abogados, respaldando al fiscal. 11 funcionarios de Carabineros están en retiro por esta situación. ¿Quién ha hecho eso antes? ¿Quién ha hecho eso antes? Entonces, creo que también hay que tener una proporción en la visión de las cosas. Y por lo tanto, sinceramente creo que estamos contribuyendo a un hecho que es complejo, que es difícil, pero en el cual estamos comprometidos, que es que se conozca la verdad. Y sabe, presidente, esto a veces lleva costo. Lleva costo. Señores diputadas y diputados, no se queden en lo que diga uno o diga otro. Son personas que están relacionadas con los hechos. Y nosotros vamos a seguir procurando la verdad, aunque lleve costos. Y no solo la verdad en estos hechos, sino que lo que estamos haciendo en el Senado y que después vamos a ver en esta comisión. Porque este problema
de Carabineros. Nosotros como gobierno no lo hemos asumido solo por el problema de Camilo Catrillanca. Está en el programa de gobierno. Lo asumimos el día 11 de marzo, literalmente, a raíz del caso Huracán, pidiendo la renuncia del general director de Carabineros que la presentó en ese entonces. Y la asumimos comprometiéndonos a hacer y estudiar una profunda reforma por el bien de Carabineros. Si a mí me dicen aquí, ¿usted ha respaldado a Carabineros? Sí. ¿Y voy a seguir haciéndolo? Sí. ¿Y debiéramos hacerlo todos? Sí. Es indispensable como institución. Y el respaldo se lo tenemos que dar, obviamente, en el cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo a la ley. Pero necesitamos tener cada vez una institución de Carabineros mejor. Y por eso que tuvimos una mesa de trabajo de distintos sectores, con la participación además de académicos y de alcaldes. Hemos presentado ya nuestro primer proyecto de modernización de Carabineros a la Comisión de Seguridad del Senado. Se está votando en general en este momento. Y vamos a presentar 2 proyectos más que apuntan a la especialización y muy importantemente a la carrera funcionaria y la formación. Para hacer una reforma que tenemos pendiente de hace mucho tiempo y que es, y creemos, una manera de potenciar a Carabineros. En eso estamos trabajando, dispuestos siempre a escuchar y mejorar nuestro trabajo. Esta no es una acción de un gobierno, es una política de Estado. Es una política de Estado poder fortalecer y tener cada vez más fuerte a Carabineros. Y en eso vamos a seguir trabajando. Y espero, porque fui diputado, y confío en que si bien es una Cámara política, evidentemente, cuando se ven temas que nos dicen relación con acciones políticas, sino que nos ponen frente al deber de evaluar en conciencia y frente a situaciones jurídicas, confío plenamente que así se va a actuar. Señor presidente, disculpe que tengo que ir al Senado por la Ley General de Carabineros. Gracias, ministro. Antes que terminemos, de inmediato. Todos hemos tenido la oportunidad de preguntar o de plantear nuestra opinión ante el ministro del Interior y cada uno de nosotros sacaremos nuestras propias conclusiones respecto del actuar de Carabineros, del gobierno, del ministro. Independientemente de lo que resulte de la investigación judicial, yo creo, ministro, que sin duda todos tenemos que sacar lección de lo acontecido. Y ojalá en este proyecto que ha ingresado en el Senado, podía haber ingresado por la Cámara, lo habríamos andado muy rápido, porque de verdad estamos preocupados con lo que está ocurriendo en Carabineros, es decir, esta pérdida del cumplimiento fiel de la doctrina. Lo que hemos podido percibir respecto de grupos de interés al interior de Carabineros, que se hacen zancadillas los unos a los otros, dañando la institución. Es lo que uno percibe, y no tengo datos claros al respecto, pero es lo que uno percibe, en definitiva, cuando aparecen cosas y desaparecen otras, cada vez que hay circunstancias que son públicas. Requiere de verdad una reforma mucho más profunda que un cambio en el organigrama o algunos aspectos administrativos. Yo creo que tenemos hoy día la obligación de hacerlo a fondo, y de ese punto de vista creo que independientemente de lo que ocurre hoy día con el caso Catrillanca, que nos duele a todos, y de la situación de la Araucanía y un poco la situación de inseguridad y violencia que se ha vivido también en regiones aledañas y la sensación que genera en el país, yo creo que la lección es: trabajemos rápido y firme para poder tener una institución que de verdad nos dé garantías a todos,
para el cumplimiento de la norma y resguardar el orden público. Entendemos que el narcotráfico, la trata de personas, el terrorismo, hoy día son problemas globales. Lo estamos viendo en distintos foros internacionales. Y es una cuestión ante la cual Chile tiene que estar preparado para poder prevenirlo y combatirlo claramente. Y en ese escenario creo que este Parlamento, esta comisión, está más que preparada para recibir proyectos y darle un trámite como corresponde. Nos preocupa como chilenos. Cada uno podrá tener su visión, su impronta ideológica, pero aquí lo que tenemos claro es, más allá de nuestra responsabilidad política y de nuestro actuar político, es el bien del Estado. En eso no nos perdemos, hemos dado pruebas de ello cada uno de los miembros de acá y cada uno en su responsabilidad. Así que, ministro, le pido que pongamos acelerador a este proyecto, que ingrese rápidamente acá para que le podamos dar. La colega Vallejo, si me permite, ministro, un segundo, colega, porque hay una aseveración que fue planteada. Sí, en un minuto, colega, por favor. Sí, presidente, lo que pasa es que usted comprenderá que cuando se hace alusión a lo referido en la sesión conjunta, si yo no hago, presidente, la pregunta para que el ministro aclare, y cito textual lo que dijo: Camilo Catrillanca no es la primera persona que muere en una situación de conflicto, enfrentamiento, de violencia en un sitio del suceso con Carabineros. Textual, hay un video, registro oficial de la Cámara, lo dice. Si yo no hago la pregunta, esa es la versión oficial del Ministerio del Interior. Luego, perdón, ministro, perdón, presidente, obviamente irrita cuando se le achaca a uno el error. La diputada Vallejo comete un error. Yo no he dicho que Camilo Catrillanca haya muerto en un enfrentamiento. Recién ahí aclara su dicho. Si yo no hago la pregunta, que según el ministro fue error mío de interpretación, esto no se aclara. Pero usted comprenderá también, presidente, que al mago, cuando se le nota el truco, se le acaba la magia. Y cuando hay sistemáticamente, después de decir que se respalda completamente a Carabineros, reiterada y sistemáticamente se cita textual la versión oficial de Carabineros, a la cual supuestamente se duda, sin decir que se pone en cuestión o se duda, queda instalada en la opinión pública que la versión oficial del Ministerio del Interior, según los hechos, es un enfrentamiento. Y eso es lo complejo, porque se instala que la muerte, el asesinato de un comunero es producto de un enfrentamiento. Muy bien. Colegas, vamos a suspender por unos minutos para despedir al ministro y le damos pie en los minutos que quedan a la subsecretaria Catherine Martorell para que podamos iniciar rápidamente el proyecto. Se le agradece, ministro, su participación. Su micrófono, ministro. Creo que es muy importante y en ese sentido lo que dice la diputada Vallejo. Le pido silencio a los colegas. Que en la medida que clarifiquemos y podamos tener un mismo lenguaje, avanzamos y no retrocedemos. Y eso es la voluntad de este ministro y del gobierno. Y por lo tanto, por eso he dejado la versión y he escuchado a la diputada y señalé lo que dije en la comisión, solo para reafirmar de que jamás ha estado en el espíritu, en la intención y además en la consistencia de nuestras palabras, es señalar de que a Camilo Catrillanca fue muerto en un enfrentamiento. No, fue un homicidio. Y lo señalamos además en el juzgado de garantía de Goyipulli, con el abogado querellante del Ministerio del Interior. Muy bien. Muy bien. Suspendemos unos minutos. Reanudamos la sesión, estimados colegas, y dado el punto tratado que nos llevó más allá de lo planificado, queremos pedirle excusas a la subsecretaria Martorell
porque nos interesaba tratar el proyecto que fortalece a los municipios en materia de seguridad, de tal manera que le vamos a solicitar que en la próxima sesión del día miércoles dediquemos la sesión de la tarde al debate de este proyecto, si nos queda tiempo para que el secretario pueda preparar los informes de las otras dos mociones, tanto el de la relación no consentida como el de la seducción por medios virtuales. Así que le agradecemos su buena disposición, subsecretaria, y la esperamos el próximo miércoles. Por haberse cumplido, y agregamos a la Asociación Chilena de Municipios para enlazarla con el proyecto. Por haberse cumplido el objeto de la estación, esta se levanta.